Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Seguimos hablando, analizando y reflexionando sobre lo que pasa en la institucionalidad de nuestro país. Esta vez convoco y saludo al doctor Luis Ávila, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador y constitucionalista, para hablar de lo que ahora mismo está pasando en nuestro país y de lo que va a pasar en los próximos días, toda vez que hoy día o esta semana ha comenzado las audiencias, o van a comenzar las audiencias para analizar sobre las demandas de inconstitucionalidad presentada en la Corte a las tres leyes publicadas por el Gobierno Nacional: la Ley de Solidaridad, Ley de Inteligencia y Ley de Integridad Pública. Saludo a Luis Ávila, agradezco por su presencia. Para comenzar, pues, ¿qué se espera? O mejor dicho, vamos contextualizando. Hay más de 50 demandas presentadas, de las cuales como que 33 o 35 han sido aceptadas por la Corte Constitucional, ¿sí? ¿Qué representa unas leyes que han sido, creo que, suspendidas 17 artículos, ¿verdad? No las leyes, sino 17 artículos de estas leyes? ¿Qué representa constitucionalmente hablando y legalmente que haya tantas demandas, que haya tanto rechazo a lo que hizo la Asamblea Nacional y que se publicó en el registro oficial con estas leyes urgentes y la ley de inteligencia que no fue urgente y fue aprobada por la Asamblea Nacional? Luis, bienvenido. Muchas gracias, estimado Fernando, pues, y un saludo a todos los que nos escuchan y ven por este medio. A ver, yo creo que hay que analizar esto de manera estructural. O sea, yo creo que el gobierno tiene en marcha un proyecto autoritario. Entonces, estas tres leyes las presenta como ejes de ese proyecto. ¿Ya? Porque las tres son, primero, abiertamente inconstitucionales. Yo digo, más allá del tema técnico, yo creo que cualquier estudiante de primer año de Derecho podría entender que esto es absolutamente inconstitucional, las tres leyes. ¿Ya? Además, tampoco ninguna de las tres representa urgencia económica, ¿no? Porque la lógica de esto es de que haya eventos, digamos, precipitados, inesperados, que ameriten una respuesta del Estado urgente en materia económica. Ojo, ¿no? Solo en materia económica. Obviamente que las materias económicas siempre están relacionadas con algunos temas. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un tema de seguridad, obviamente, pues hay un centro económico, pero el fondo es el tema de seguridad. Sin embargo, de acuerdo un poco a lo que determina la propia Constitución y la ley, debe haber unidad de materia, es decir, debe ser una sola materia, y debe justificarse la emergencia económica, es decir, que hay un hecho repentino y no planificado que amerita una respuesta inmediata económica. Entonces, por poner ejemplos, el tema de la pandemia es un evento que no se pensaba que iba a suceder en la magnitud que ocurrió. El terremoto de Manabí, por ejemplo, son eventos que ameritan una respuesta económica inmediata, ¿no? Recuerden, por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia, eso significó inmediatamente disponer de recursos para poder atender la emergencia, ¿ya? Pero Entonces, Luis, la sí, emergencia ahora el gobierno lo dice, que estamos en una emergencia ujú, permanente y un estado de guerra interna así es, a partir de, creo que del 9 de enero del ujú, 2024. así es, Ese es el argumento que tiene el gobierno así para es. todas estas leyes y todo en este entramaje jurídico que tiene. Pero ojo que esta declaratoria de conflicto del mar interno, más allá de los temas jurídicos, ¿no? Que hay toda una explicación técnica para eso, tiene un uso político determinado. Justamente justificar el proyecto autoritario a través de estas leyes, ¿ya? Y, por supuesto, en el contexto de este proyecto autoritario, aprobar reformas neoliberales que beneficien a determinados grupos de poder y a la implantación de un modelo distinto al que ha venido funcionando en los últimos años. Pero la gente dirá, Luis, que violencia, que Sí, sí, sí. inseguridad hay inseguridad, que ahora mismo estamos con el peligro de que el 2025 sea el año más violento del país, porque tenemos más de 5.000 homicidios intencionales en el Ecuador. Digamos que son además muertes violentas, ¿no? Por hechos de sicariato y cosas por el estilo. Es decir, que hay un problema de seguridad en el país es evidente, ¿no? O sea, eso no se puede tapar con un dedo, pero ya lo ha dicho la misma Corte Constitucional en varios dictámenes, no solo en esta Corte, ¿no? Sino la Corte anterior, cuando estaba conformada hace unos años atrás, desde 2017. Le ha venido diciendo al gobierno de Lenín Moreno, al gobierno de Lazo y a este gobierno, le ha dicho que es suficiente utilizar las herramientas regulares para responder al problema de seguridad. ¿Ya? Incluso, mira, Fernando, que en uno de esos últimos dictámenes, esta Corte, y ahí inició un poco el conflicto con el Hizo un gobierno, comité, ¿no?
sea, Y yo, ordena la conformación de un comité. Dice, hay que conformar un comité que integre a todos los organismos del Estado que tienen que ver con la seguridad para que se articule una respuesta de política pública para la seguridad. Y el gobierno dice, está extralimitándose en las funciones, arroga funciones, no es función de la Corte y básicamente ha desacatado. ¿Ya? Es decir, em, eso da muestras, digamos, de que esta idea de conflicto armado interno en ese mismo dictamen se dijo que además no existen los elementos del derecho internacional humanitario para la determinación del conflicto armado interno. Es un tema técnico que no lo quiero exponer acá porque es un poco más complejo, pero la Corte dice eso. No hay conflicto armado interno, lo dice. ¿Ya? Y sin embargo, el gobierno en estas leyes vuelve a meter el tema de declarar el conflicto armado interno como un elemento simbólico para justificar no solamente el proyecto que mencionaba, un proyecto autoritario, sino básicamente pues seguir implementando un modelo neoliberal en el país. ¿se pudieron evitar estos enfrentamientos con la Corte si es que hubiese habido un debate porque en estas leyes son 5 ahora ya urgentes, porque a eso sumamos la ley de áreas protegidas Así y la es, ley ahora de de fundaciones. fundaciones, ¿no? Ujú. Abriendo un debate, consultando a la sociedad, a los técnicos, a los expertos, para que todo fluya de manera jurídica y constitucional, porque deben haber muchos elementos importantes en estas leyes, en estos proyectos. Sí, no, evidentemente que lo ideal sería que las leyes tengan ese origen Tratamiento. democrático, ¿no? Que lastimosamente no es una costumbre ecuatoriana. Pero sin ir muy lejos, ¿no? Es decir, tal vez lo que tú dices es una cosa de avanzada a la que nosotros no hemos alcanzado todavía a llegar, que es generar una especie de política pública participativa. Eso no ha ocurrido, lastimosamente, a pesar de que la Constitución lo plantea normativamente. Pero, pero hay algo mucho más grave, ¿no? Más evidente. Estas tres leyes tienen un enorme déficit democrático de tratamiento en la propia Asamblea. No son normas consensuadas. No se le permitió actuar a la oposición, ¿ya? Sea la que sea, no importa digamos, La línea. la línea política que tengan, no se les permitió hablar, no se les permitió presentar observaciones, se les limitó el debate, en particular esas leyes, y se aprobaron con una mayoría hecha a la fuerza del Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, ese déficit es mucho más grave todavía. ¿Ya? Porque de todas maneras, digamos, pensando un poco lo que tú dices, de que haya una política participativa, sería lo ideal. Eso no ha existido a pesar de que la normativa está allí desde 2008. Pero lo otro, que digamos es más clásico, que es que el Parlamento sea el espacio donde se debatan estas leyes, más allá de lo que se ha cuestionado, de la baja calidad de los asambleístas o de algunos asambleístas, el tema es que ahí debe debatirse. Y ese debate no se dio. Y es parte justamente de la inconstitucionalidad de las leyes que estamos comentando. Y ahora eso de buscar enemigos, porque ahora la Corte Constitucional se ha convertido en enemigo del gobierno, enemigos de la paz, llamaban en estos carteles, en esas pantallas. Enemigos del pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Que la Corte Constitucional ya se ha vuelto un ente jurídico constitucional vulnerable? A ver, yo creo que el que critican a la Corte y que la cuestionen el poder político, es que inclusive haya el anuncio de un juicio político que se daba en su momento cuando había esa posibilidad, o que ahora Con la consulta. se implemente en la consulta, no es nuevo, ¿ah? O sea, eso siempre ha ocurrido en el caso de Ecuador, ¿ya? Solo por poner un ejemplo, el Tribunal Constitucional en los años 90 se opuso y fue importantísimo para poder evitar que se implementen las leyes troles, no sé si tú recordarás. Las 2 leyes troles de Sixto Tiempo Durán de Sixto Ballén, Durán Ballén. ¿ya? ¿Y qué decía Sixto Durán Ballén y los partidos de esa época? Decían, vamos a iniciar un juicio político contra los integrantes del tribunal, ¿ya? Que finalmente no se dio, pero esto llevó a una crisis política para que el 2004 el poder político en ese momento, el régimen de turno con los varios partidos, se bajaran no solamente al Tribunal Constitucional, sino también a la Corte Tiempo de Suprema. Lucio Gutiérrez. Exactamente. Entonces eso llegó, digamos, a un punto sin retorno en el que básicamente explotó la institucionalidad porque hubo, creo yo, una falta de responsabilidad de la clase política ecuatoriana que llevó a eso. ¿Ya? Se entendería que las instituciones servirían para discutir esto. Mira que una cosa que el gobierno ha dicho en las últimas semanas, ¿no? Ya abandonó un poco esta idea de la corte de enemigos del pueblo. Ahora dice el Ejecutivo, dice, ¿por qué no quieren dialogar? ¿Ya? ¿Por qué no quiere dialogar la Corte? Pero es que el organismo de la Corte no es un organismo político parlamentario. Sí es un organismo político, de acuerdo, pero es técnico, no parlamentario. Es decir, la Corte no tiene por qué dialogar con nadie.
La Corte tiene que decidir lo que se le presenta en un proceso particular. Se presenta una demanda, en el margen de esa discusión jurídica, la Corte decide técnicamente. Aunque evidentemente pues es un organismo político, ¿no? Pero es un organismo político técnico, no es parlamentario. Entonces, que ahora el Ejecutivo le diga a la Corte, vea, necesitamos dialogar, ¿por qué no quieren dialogar? ¿Por qué son tan antidemocráticos? Dialoguen. ¿Ya? ¿Por qué tienen que dialogar? La Corte no tiene que dialogar con nadie, tiene que decidir. ¿Ya? El diálogo que ellos pueden decir es en realidad el debate jurídico que se va a dar en las audiencias. Allí tienen que defenderse, jurídicamente. Y a propósito de eso, el debate debió haberse dado antes de Así es. presentar las leyes y durante el debate parlamentario de los 30 días, que es una camisa de fuerza Así también es, cuando es una así es. ley económica urgente. ¿Qué puede pasar? He dicho que esta semana comienzan las tres audiencias, ¿verdad? ¿Y qué Sí, va a pasar? ¿Qué puede ocurrir ahí para que los demandantes, los accionantes presentan sus argumentos y en este caso la Asamblea y el Ejecutivo del gobierno presentarán su defensa? ¿Qué va a así pasar es. ahí? O sea, ese es el espacio del debate que tanto exige el gobierno. Es decir, es en el margen de lo jurídico, ¿no? Es decir, yo esperaría, aunque digo por mi experiencia en casos que llevo todos los días, a veces la defensa técnica del Estado politiza innecesariamente los procesos. Se va a planteamientos ideológicos, a planteamientos moralistas dentro de los procesos de protección, por ejemplo, o constitucionales, de manera general, pero yo aspiraría a que ellos defiendan técnicamente ese proyecto, sus proyectos. Es decir, que justifiquen la unidad de materia, que justifiquen que existe una emergencia económica ya en esos proyectos y que no son realmente motivos para politizar innecesariamente el debate nacional de los temas importantes. Y tal vez lo más importante, Fernando, que yo estaba pensando la noche, ¿no? Reflexionando sobre esto, inclusive pensando en esta entrevista. En el fondo, todos estamos haciendo el juego al gobierno, ¿ya? Porque al momento que hemos llevado esto a la instancia jurisdiccional en la Corte, básicamente le estamos dando el pretexto a la Corte, al gobierno, para que siga en lo mismo, echando la culpa a otros, ganando tiempo para otras decisiones, para negocios particulares de los grupos de poder. ¿Ya? Es decir, como que nosotros hemos caído también en esa trampa al presentar esto, que es un derecho, por supuesto, exigir derechos, pero por otro lado estamos cayendo en el juego político del gobierno. Es decir, con esto tiene el pretexto para decir, antes no nos permitía determinado grupo actuar, que ellos son los culpables. Después no, que son culpables los narcotraficantes. Ahora los culpables son la corte y una clase, digamos, una clase intelectual totalmente ciega y enemigos del pueblo. ¿Ya? Entonces, ahora que hemos ido a la corte a discutir eso, a la larga también estamos cayendo en el juego del propio gobierno. Esa presión que se vio el pasado 12 de agosto y que permanece vigente a Ujú. través de relatos de medios de comunicación, de analistas, de otra gente, podrá surtir efectos y de pronto los nueve, o al menos menos de la mayoría que se necesita, 5 votos, ¿verdad? De los nueve, puedan de pronto retroceder y darle la razón al Ejecutivo, o otros dicen renunciar. Sí, o sea, yo digo, a ver, yo les conozco a los jueces actual de la Corte, la mayoría han sido colegas en algunas instituciones, en la docencia, les conozco perfectamente a la mayoría de ellos. Son gente, por supuesto, con una gran formación, eso es importante. Creo que eso ha sido un logro, ¿no? En los últimos años. O sea, nadie puede discutir sobre la intelectualidad y la formación de los jueces. Eso es una cosa que antes no ocurría, ¿no? Antes iba cualquiera, ¿no? Que lo ponían los políticos. Ahora, por lo menos, hemos avanzado a tener un grupo, digamos, de jueces formados. Pero obviamente, pues es normal sentir miedo, ¿no? Yo sumaría la presión mediática y la presión política con estas marchas, la que se hizo y lo que se está anunciando también, porque entiendo que cuando vaya a haber la audiencia, también el gobierno ha anunciado que va a seguir movilizando gente para presionar a la Corte. Pero además se suman otras cosas. Hay un examen especial que dicen que es ordinario, pero sin embargo ocurre en el contexto de este conflicto con la Corte por parte de la Contraloría General del Estado y que están revisando si es que hay posible pluriempleo de los jueces, es decir, si el juez tiene, por ejemplo, ingresos de una universidad pública y no ha pedido un cambio a medio tiempo y sigue haciéndolo a tiempo completo, por ejemplo, ¿ya? O cosas de su propio personal que puede estar inmerso también en algún problema, ¿no? Entonces, para poder establecer responsabilidad administrativa. Esa es otra amenaza. Nada raro que también en estos días se sume el SRI, también se sume el IES, para poder presionar a los jueces y doblegarles, ¿no?
yo aspiraría, digo, que la Corte, digo porque les conozco, yo creo que son gente honorable la que está en la Corte, ¿no? Más allá de su posición política o de las críticas que también pudieran plantearse sobre la actuación pública. Pero yo digo, aspiraría a que ellos resistan esta embestida. Ya ocurrió con el tribunal que comentábamos, ¿no? El Tribunal Constitucional de la época de las troles, y pasó igualito, ¿verdad? Igualito, exactamente el mismo modelo. Pero esa gente resistió. Ya, más allá digo que también eran cuestionables, que eran inclusive un poco más políticos los que estaban allí. Estaba gente como Marco Morales, por ejemplo. El mismo Enrique Herrería estaba formando parte de esta corte. Hernán Salgado igual, el mismo tribunal. ¿Ya? Y sin embargo, esa gente, más allá de su posición política o de los cuestionamientos que pudiera tener su actuación pública, finalmente se impusieron. Dijeron, esta es nuestra resolución. Y frenaron las leyes troles. Bueno, al menos no van a ser desalojados, ¿no? Sí, eso, Retrocedieron por en eso. ejemplo, eso también fue, mira, fíjate que yo creo que si algo que le sucede a este gobierno es el nivel de improvisación total en todo. Entonces, algún genio de este Ministerio de Energía y Minas se le ocurrió la genial idea de ordenar el desalojo en este contexto, ¿no? Porque pudo haber ocurrido que era lo normal, ¿no? Terminaba el comodato y se sabe que regréseme el bien porque ya terminó el comodato. Normal. Pero algún genio se le ocurrió que esto era una forma de quedar bien con el presidente, cuando en realidad la estaba embarrando más. Pero ellos se dan cuenta y casi acto seguido dejan sin efecto, sin ninguna explicación Al día eso. siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero, Bueno, pero ya se dio un mensaje de total torpeza política. pero en todo caso tienen otras herramientas que Así ya es. decía Luis, que es la Contraloría, el SRI, el Seguro Social, qué sé yo. Bueno, y yo aprovecho la presencia del doctor Luis de Ávila para preguntarle qué piensa desde su percepción constitucional, desde su percepción académico, respecto a lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo con el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Ujú. Renunció una aspirante que fue nominada por la Asamblea Nacional denunciando que no hay confianza en lo que está pasando, porque se desechó de un plumazo las impugnaciones que se hicieron, por ejemplo, al señor Godoy, a la ministra Núñez al señor, creo que es Guevara, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el Consejo? ¿Por qué es tan apetecido el Consejo de la Judicatura, abogado Ávila? A ver, yo creo que tampoco eso es nuevo, ¿ah? O sea, tampoco no nos vamos a rasgar las vestiduras diciendo, oigan, ellos están haciendo algo totalmente impensado. En realidad es la historia de la patria, ¿no? O sea, tratar de cooptar el poder el poder judicial y los organismos de control, eso ha pasado siempre. Meter las manos en la Sí, justicia, como dijo el presidente Correa. así es. Y no quiero con esto justificar que esté bien, o sea, de hecho está mal. Eso hay que corregir. Lo que se tiene que buscar en un Estado de Derecho, cuando lo tengamos finalmente, es de que estas autoridades tengan legitimidad de origen. ¿Ya? ¿Por qué eso es importante? Porque el ciudadano debe confiar en las autoridades electas, no debe tener ningún cuestionamiento. Entonces, si tenemos, no solo uno, son dos postulantes los que han renunciado. Renunció Marco Rodríguez, creo que también Desde la Corte, que fue primero, ¿no? él renunció primerito, Y diciendo, por vean, eso le yo, reemplaza con Godoy. y le reemplazan con Godoy, lo cual también es una movida un poco extraña, digamos así. Pero luego también renuncia esta postulante Grijalva, que es de la terna de la Asamblea, y esto comienza a dar visos de ilegitimidad de origen, ¿ya? El hecho de que esta comisión, sin ninguna motivación, haya eliminado 16 impugnaciones sin dar explicaciones sobre ello, también da a entender que hay algún otro elemento adicional para generar ilegitimidad de las autoridades que sean electas, ¿ya? Entonces yo digo, verá, eh, ¿qué es lo ideal en un Estado de Derecho? Lo ideal es que estas autoridades nazcan con legitimidad de origen. ¿Para qué? Para que nadie las pueda cuestionar. ¿Ya? Yo digo, y volviendo un poco al tema de la Corte, ojo, la Corte podrá tener, alguien dirá, no, es que estos jueces son de derecha, que estos jueces son conservadores, qué sé yo, o que son más bien Correístas. correístas, radicales. Puede ser que sea así, ojo, son seres humanos, tienen también su forma de ver el mundo, pero nadie puede poner en cuestión su origen académico, por ejemplo. Nadie puede poner en cuestión que hayan estado relacionados en grandes escándalos públicos, ninguno. ¿Ya? Inclusive en la impugnación que recibieron la actual terna que ingresó, por ejemplo, se decía que una de ellas había actuado de manera inadecuada en un proyecto que afectó bienes nacionales, petroleros. Pero aún eso me parece que no es suficiente como para decir, esta persona es moralmente improba. No, yo creo que no, o sea, está en el margen de la legitimidad, digamos, regular, deseada. Pero si luego, ya ha pasado en nuestro país, hemos tenido
autoridades que no tenían la especialidad o el perfil profesional para ejercer ese cargo. Eso es grave, ¿ya? Tuvimos 2 fiscales con ese problema hace poco Pero a tiempo. la larga se va a nombrar un consejo de la judicatura, no sé si afín al gobierno, afecto al gobierno o qué. Sí, bueno, como siempre ocurre. O sea, lastimosamente vivimos en un sistema presidencialista y termina siendo siempre el ejecutivo quien impone los candidatos y quien tiene control de las instituciones. Así de sencillo. ¿Y va a pasar lo mismo con la fiscalía? Porque hay un presunto candidato casi ungido, que es del ex ministro de gobierno, el señor José de la Gasca. Sí, posiblemente pase eso, ¿no? Igual, vuelvo a los mismos temas, ya ha pasado antes, ¿ya? Y con todos los cuestionamientos, sin respetar las formas democráticas e institucionales, es nombrado. Pero en el fondo, quien pierde es el ciudadano, Fernando. Eso es lo que hay que decirle a los ciudadanos que nos están viendo. Porque alguien puede pensar, bueno, esto es un tema de la alta política y pues los grupos de poder se reparten la torta y eso es lo normal, ¿ya? Sin embargo, el problema es que el ciudadano pierde. ¿Por qué pierde el ciudadano? Porque seguimos con el problema de la justicia, la corrupción, la ineficiencia, seguimos con una fiscalía politizada, ineficiente, corrompida, ¿ya? Entonces, digamos, si no arreglamos ese nivel de incertidumbre que prestan estas instituciones, el problema respecto del ciudadano no se soluciona. Claro, porque al final del día la factura la pagamos todos los Exactamente. ecuatorianos. Entonces, ese es el gran problema. Entonces digo, por supuesto que, fíjate que tal vez hay que hacer ahí un contrapunto. Eh, hay montada una campaña también contra jueces y fiscales por parte del gobierno y varios comunicadores, que hay una enorme corrupción, que están aliados con el narcotráfico, que liberan a los delincuentes sin ninguna motivación. Hay toda una campaña que ha tenido como picos, ¿no? Ahorita está como tranquilo porque ahora el enemigo es la corte, pero también fue en su momento jueces y fiscales, ¿no? Y eso es una Que cuestión evidente. hay corrupción, Es sí. evidente, evidente, pero el tema es que tampoco los que son responsables de solucionar eso han hecho algo. Y ahora quieren declarar un estado de emergencia en la ley que nosotros hemos presentado, la demanda de inconstitucionalidad, que es la ley orgánica de integridad pública, que básicamente no está pensada para acceder a los recursos, que sería lo adecuado. No, está pensada para 2 cosas: para el ingreso de jueces golondrinas, los jueces temporales, y para adelantar una evaluación con nuevas normas, nuevos reglamentos, ¿ya? Que van a implementar pruebas de confianza, polígrafos, ¿ya? Que van a hacer que a dedo, ¿ya? De acuerdo a los intereses del régimen, se purgue, digamos, se haga una purga dentro del Poder Judicial. Entonces eso no fortalece a la Y justicia. si hablamos incluso un poco más allá en los términos económicos, diríamos de lo que siempre se alega, que no hay seguridad jurídica, ¿verdad? Así es, Para la inversión, para un sinnúmero de contratos, de hechos así es, contractuales, no existe seguridad jurídica. Entonces, aquí se necesita inversión, se llama para generar empleo, para generar así política es. pública. Pero no solamente, o sea, igual, ¿no? No solamente se trata de las grandes empresas, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, las empresas transnacionales, no les preocupa el tema de la seguridad jurídica porque tienen otras reglas para poder arreglar sus problemas, ¿no? Todas esas empresas transnacionales pactan con el Estado siempre arbitrajes internacionales, que ahora ya se implementaron de manera puntual hace unos 3 años otra vez. Entonces, cualquier controversia se arregla afuera, donde ellos siempre van a ganar. Entonces, en realidad, hay que ver la seguridad jurídica como un tema ciudadano. Es decir, yo fui una persona que me botaron del trabajo por estar embarazada. Voy al sistema de justicia y sucede que se impone la razón del Estado. O si tengo que enfrentar a la persona que me quitó mi tierra a la fuerza, a pesar de que yo vivo ahí como 50 años, ¿ya? Y me arrasó diciendo que yo soy digamos, un traficante de tierras o que soy un invasor de tierras, ¿ya? Yo no puedo ir a un tribunal porque sé que ese tribunal estará manejado por quien tiene más dinero, no por mi Abogado interés. Ávila, para terminar, hagamos un vistazo brevísimo a lo que podría ser la consulta popular, que en principio sería para el 14 de Ujú. diciembre, dijo el presidente. Y también para terminar, quisiera un poco cómo ve lo que ha pasado en estos últimos días, por decir algo, con esas denuncias de persecución e infiltración en sectores de organizaciones indígenas para, no sé, cuál sea la intención propiamente. A ver, yo creo que el llamado a una consulta popular es un error político, ¿ya? Del gobierno, porque la gente está cansada de tantas consultas que no dan ningún resultado, ¿ya? Y eso creo yo que incide en algo que he visto por allí en algunos, en las redes sociales, sobre una baja en la aceptación del presidente.
sea, que no es mucho todavía. O sea, es decir, todavía hay un importante grupo de más del 40% de personas que cree ciegamente en el gobierno, haga lo que haga. Sin embargo, hay una baja de 10 puntos, que es importante, ya, en apenas mes y medio, desde que se hace este anuncio de la consulta. Yo creo que es un error porque la gente está profundamente cansada de la utilización de este mecanismo. Es decir, vamos otra vez a las urnas. O sea, digo, yo digo jocosamente, ni siquiera termino de pagar la multa de no haberme presentado en la última elección y ya me están convocando a otra. Entonces, eso termina siendo algo fastidioso para el ciudadano común y corriente. La seguridad no se ha solucionado, la inseguridad del país, y llevamos por la cuarta o quinta consulta popular a seguidilla, ¿no? Entonces digo, creo que hay un desgaste de eso y eso es un error político. Lo segundo es que además se preguntan cosas que ya se preguntó el ciudadano y respecto de las cuales el ciudadano ya negó, ya dijo no. Y la Corte sí debería tener algún límite, debería ponerle a eso, para que sea por lo menos después de que pase un periodo o un periodo de tiempo, qué sé yo. Porque si no seguimos en lo mismo, es decir, el ciudadano dijo no en una consulta. Después de un año me vuelven a consultar lo mismo, a ver si digo sí. Volvemos a decir no. Y me consultan una tercera vez. Es decir, algún rato tenemos que decir lo que le interesa al régimen de turno. Entonces, eso es una utilización populista de un mecanismo que en realidad debería ser distinto. Justo, la Corte Constitucional, los jueces constitucionales, ¿se podrán poner la soga al cuello con esa pregunta, creo que es la 6, Ujú. respecto al juicio político a través de la Asamblea a los jueces constitucionales? Bueno, tienen una presión enorme, ¿no? Porque a ellos les va a tocar decidir básicamente sobre su propio cargo. Si ellos aceptan la pregunta, pues básicamente ponen en bandeja de plata, digamos, su cargo y también la estabilidad de la institución a mediano plazo. Pero si en cambio no dan paso a esa pregunta, digamos, la presión del gobierno y el populacho va a ser de que ellos están defendiendo su cargo como tal. Están en una encrucijada. Yo digo, yo a veces me ponía a pensar el otro día, ¿y qué tal si los jueces se excusan? Y dicen los jueces, ¿saben qué? Nosotros no podemos fallar por esto porque tenemos ahí un interés puntual. Por tal razón, nos excusamos. Entonces, no hay, digamos, suficientes jueces, o digamos, no hay un mecanismo para que haya jueces alternos o jueces suplentes para que ¿Quién se puedan votar. pronuncie? Entonces puede quedar en el limbo. De hecho, diría yo, ¿no? No sé si eso sea una buena idea, pero digo, tal vez sería una salida bastante diplomática de la Corte. Y lo último que le averiguaba, ¿cómo ve, qué piensa de lo que ha pasado en los últimos días con esto de las infiltraciones y persecución? Es sumamente grave porque aquí hay dos cosas que hay que analizar. Uno, eh, ¿es esto una muestra de cómo funcionaría la ley de inteligencia y la ley de solidaridad? Es una muestra exactamente de lo que podría ocurrir, ¿ya? Ocurrió en una comunidad respecto de, digamos, de Leonidas Issa, y entiendo de varios dirigentes indígenas y otros defensores de derechos, ¿no? En el contexto, además, no te olvides de que ahora está decidiéndose una consulta, perdón, previa para el tema de Palo Quemado, ¿no? Que hay una mina y el interés de una El corporación Cotopaxi en canadiense. Sichos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí hay un interés, digamos, puntual por eso, y por eso entiendo yo, hay una política de espionaje, ¿no? Que es lo que se vislumbra allí. Entonces, primero me preocupa un poco esa idea de, y el ciudadano debería estar consciente. Esa cosa que en pequeñito está pasando ahora es lo que se puede implementar a nivel general, ¿ya? Es decir, ser vigilados sin orden judicial, sin control judicial, que puedes inclusive implicar o construir falsos positivos para perseguir a los opositores. Es peligrosísimo. Pero otra cosa preocupante es pensar que no es un hecho aislado, que hay una política general de espionaje y de politización de toda la política. Solamente para unirle, mira, yo estaba viendo en la mañana, inclusive, digamos, difundí en el Facebook una noticia de Guavisa, ¿ya? Donde intenta pedir información respecto de los temas de salud en el Vaca Ortiz, aquí en Quito. ¿Ya? Y hay un grupo de policías contratados, ¿no? Como 8 policías privados contratados para impedir que entren los periodistas, ¿ya? Y además toman fotos, mandan una persona que inclusive dice el periodista, hay una persona que se acerca, comienza a tomar fotos y comienza a hablar por teléfono. Entonces digo, lo que me preocupa en realidad es que haya, digamos, que exista en el caso de Ecuador una política de espionaje. Ojo, que no es lo mismo, porque el gobierno ha dicho tímidamente, en este caso puntual de Leonidas Issa, que se trata de una investigación previa. Pero ahí la fiscalía debe decir, a ver, ahí la investigación 00 tal por tal delito, ¿ya? Aunque la información es reservada, tiene que dar una explicación, no hay nada de eso. Entonces, eso es una cosa,
de que hay una investigación en curso y otra cosa es que haya una política de espionaje. Y eso es profundamente peligroso para la democracia. Sí, y como periodista digo, me preocupa, por Sí, sí, ejemplo, sí. que se esté utilizando esta noble profesión nuestra Así es. de periodistas profesionales para infiltrarse y a título de periodistas estar indagando y husmeando cosas. Porque los periodistas somos personas que nos hemos preparado, los periodistas profesionales digo, y nos hemos preparado para un servicio a la comunidad, a la sociedad Ujú. y para vislumbrar muchas cosas. No, no, y fíjate que, por ejemplo, ellos, de acuerdo a la información que hace, que digamos que están anunciando el movimiento indígena de Cotopaxi, dice que hay información de que ellos están en varios grupos de WhatsApp donde hay periodistas, activistas de otros temas, ¿ya? Entonces digo, imagínate eso. Entonces digo, por ejemplo, yo veo que, por ejemplo, tengo algunos amigos que dicen, yo ya no voy a publicar en los grupos públicos de WhatsApp porque muy posiblemente alguien me está vigilando. Ujú. Entonces, ¿en qué incide en esa persona? Si él quiere acceder a trabajar en el Estado porque le ofrecen ser asesor de X persona, esa persona no puede estar, ¿ya? O puede estar siendo seguido, o puede estar siendo infiltrado, o puede estar siendo perseguido. Entonces, eso es una cosa demencial. O sea, si eso en realidad funciona como un mecanismo un poco más amplio de lo que sucedió con los niños, eso es una cosa profundamente peligrosa para la democracia. Sí, es hora de pensar y reflexionar de lo que está pasando en nuestro país y de pedir, si es del caso, no sé, si inocentemente rectificaciones al gobierno que piense que él es presidente de un país constituido en la diversidad por más de 18 millones de ecuatorianos, que aspiramos a tener un país digno, un país de oportunidades Así y un es. país donde podamos crecer y desarrollar en forma equitativa. Señoras y señores, muchas gracias a mi invitado de hoy, el abogado Luis Ávila, quien ha participado aquí como vocero de magistrados y jueces del Ecuador y como constitucionalista. Gracias, Luis, muy Muchas amable por gracias. estar aquí. Señoras y señores, esperamos que compartan este diálogo, que se suscriban a Utopía Comunicaciones YouTube. No cuesta nada, no tiene costo suscribirse, simplemente para nosotros es importante para seguir avanzando. Muchas gracias, hasta la Gracias. próxima.